Con la masificación del Internet y de las redes sociales, incluido el YouTube, se ha incrementado también el número de personas que hacen videos sobre Canadá, personas que postean, hacen blogs sobre Canadá, personas que crean grupos en Facebook o en Instagram sobre Canadá, etc. El propósito de este video es para advertirte que tengas mucho cuidado con los posts que lees, con los videos que miras, ya que hay muchas personas que de repente sin intención hablan medias verdades acerca de cómo es vivir en Canadá, acerca de cómo emigrar a Canadá. Personas que dicen que es fácil emigrar, se puede emigrar gratis, rápido, sin idioma, sin inglés o sin francés, etc. Muchos de ustedes también me han contactado vía Instagram para preguntarme si los videos que hacen tal cual persona son verdad, si lo que dicen es verdad. Incluso me han mandado los links para que yo pueda verlos. No estoy haciendo este video para juzgar a nadie, no es mi estilo estar hablando mal de nadie o estar juzgando que este hace esto o este no hace esto o este dice aquello o el otro. No soy amigo de ningún youtuber, no sigo a nadie en particular. En mi caso yo me concentro en lo que estoy haciendo, en la información que te proporciono para que tú puedas tomar las mejores decisiones sobre Canadá, cómo se vive acá, etc. Si yo fuera tú y estoy viendo algún video que la persona que lo está haciendo dice cosas que se ve demasiado bueno para ser realidad, yo creo que yo haría es preguntarle a esa persona de dónde saca esa información que te está proporcionando. En lo que se refiere a búsqueda de empleo, muchos de los que hacen videos en YouTube se enfocan en lo que dice el Job Bank, que es la página oficial de búsqueda de empleo del gobierno de Canadá. Sin embargo, hay un pequeño problema con eso, es que si bien es cierto, hay empresas que requieren personal, pero ten presente que la mayoría va a requerir, para contratar un personal extranjero me refiero, emitir un LMIA. Como te comenté en otro video, el LMIA es un documento en el cual el gobierno canadiense le aprueba a la empresa diciéndole que sí puede contratar trabajadores extranjeros para cubrir las vacantes en demanda. Pero también ten presente que muchas empresas no hacen el sponsor para el LMIA. Algunas sí, otras no. No es que estén buscando personal y por eso van a tener que importar trabajadores de afuera, ¿no?, para cubrir las vacantes. Las empresas tienen que aplicar al gobierno canadiense para que el gobierno canadiense pueda emitir este documento, el LMIA, y por consiguiente con ese documento hacerte la oferta de empleo. En mi época, cuando estaba por emigrar, cuando estaba buscando información acerca de cómo emigrar a Canadá, cómo se vive acá, la única fuente oficial en ese entonces era la página oficial del gobierno de Quebec. Ya sabes que, como te comenté en otros videos, yo vine por Quebec. Entonces, para mí esa era la única fuente de información fidedigna, real, oficial, para aquellos que queríamos venir vía la provincia de Quebec. También estaba la página oficial del gobierno de Canadá, canada.ca, y también las páginas oficiales de las provincias. Cada provincia tiene su página oficial, en el cual tú puedes entrar y ver qué cosas es lo que piden para el programa de denominación provincial, por ejemplo. Eso es lo mismo que haría yo si fuera tú. Si tú que estás en algún país de Latinoamérica pensando en emigrar a Canadá, viendo tantos videos, incluido este, ¿no?, de personas que vivimos acá, yo me iría a la página oficial, a la fuente, que es la página del gobierno de Canadá. Si quieres emigrar al lado federal, la página del gobierno de Quebec, si quieres ir a esa provincia, o si quieres el programa de denominación provincial, entrar a la página oficial de cada provincia. Toda provincia tiene su página oficial, que puedes tú entrar y ver exactamente la información que están pidiendo y corroborar con las personas que dicen tal o cual cosa. Y también te pido que me cuestiones si es que hay algo que no entiendas, hay algo que yo diga y no tiene sentido, o que sea muy bueno, o no sé, lo que sea. Yo siempre trato de darte la fuente de donde saco la información,
o si no, de mi propia experiencia, ¿no? Lo que yo he hecho, lo que estoy haciendo, cómo me fue, etcétera. Eso obviamente no es ninguna fuente, es mi propia experiencia de vida. Como también te expliqué en otros videos, yo soy un fiel creyente de que uno siempre tiene que enfocarse en el largo plazo, en tu proyecto migratorio a Canadá. Lo fácil, lo rápido, lo gratis, lo ya, lo ahorita, eso no dura. Si tú quieres venir a Canadá, prepárate, principalmente en el idioma, eso te abre las puertas, prepárate mentalmente, la actitud y la perseverancia, la persistencia, eso va a hacer que no te dejes manipular, eso va a hacer que tú mismo puedas salir adelante y vencer cualquier obstáculo que se te pueda presentar acá. Aparte de los estudios, obviamente, también estudios, idioma, persistencia y actitud, mucha actitud. Entonces espero que esta información te haya sido de mucha ayuda. Ya sabes, si fue así, regálame un like y no olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Recuerda que es gratis y me ayudas un montón. Si tienes cualquier comentario, ya sabes, déjalos en la parte de abajo. Yo siempre contesto cualquier comentario, bueno o malo. Yo siempre contesto. Y podemos discutir si tienes algún tipo de opinión, de decisión, obviamente con altura. No hay ningún problema. Que estés bien y conmigo será hasta la próxima. Chao.